Agárrese fuerte, porque lo que voy a contarle ahora mismo le va a quitar el aire. Una madre escuchó a un hombre armado decirle que escogiera entre su propia vida o la de su hijo, y no tardó ni un segundo en responder. Lo que pasó después de esa decisión desató una cacería que terminó en una cueva, con un jefe militar herido huyendo a caballo entre la neblina, y con un secreto tan macabro que ni la propia policía lo entendió al principio. ¿Qué escondía realmente ese hombre al que le decían el descuartizador? Quédese hasta el final, porque hay un detalle en esta historia, uno solo, que cuando lo entienda completo, se le va a helar la sangre igual que se me heló a mí. Si te interesa conocer las capturas más impactantes, los operativos más peligrosos y las noticias de seguridad más importantes de Centroamérica, suscríbete ahora mismo al canal, porque historias como esta, con este nivel de detalle, las contamos primero aquí. Vámonos a la sierra hondureña, al departamento de Lloro, a un pueblo que se llama Victoria. Ahí vivía una mujer llamada Flor Marisela Matute. Tenía apenas 35 años y 2 hijos que eran, literal, toda su vida. Una casita modesta, de madera, con techo de lámina de esas que cuando llueve, suenan como tambor de guerra. Vendía lo que podía, cosía, buscaba changas, hacía lo que fuera para llenar la olla. El pisto no le sobraba nunca, pero se lo ganaba con las manos y con el sudor, y así la recuerdan quienes la conocieron. Una mujer que no se metía con nadie, una comerciante, una madre, nada más. Deténgase conmigo un segundo, porque aquí la historia se pone espesa y yo no le voy a esconder nada, ni siquiera lo incómodo. La policía, cuando ocurrió la desgracia, contó una versión distinta de ella. Dijeron que Flor había sido detenida un par de años antes, señalada de vender droga por su cuenta. La pintaron como una pieza más dentro de una guerra territorial que ya llevaba meses cobrando vidas. La familia lo negó con el alma entera. Para ellos era simplemente la mamá que cocinaba, la que peinaba a sus hijos antes de mandarlos a la escuela. Yo no vengo aquí a juzgarla. Solo Dios sabe lo que esa mujer cargaba por dentro para sacar adelante a sus hipotes. Guarde ese dato, porque va a pesar más adelante en esta historia. Pero óigame bien esto. Hiciera lo que hiciera, nada, absolutamente nada de lo que le pasó esa madrugada se lo merecía. Nadie se merece lo que pasó esa noche, ni el peor de los pecadores. Eran cerca de las 4 de la madrugada del 6 de abril del año 2026. Esa hora exacta en la que hasta los perros dejan de ladrar y solo se escucha el gotear lento de la neblina cayendo sobre las láminas del techo. Flor dormía, sus hijos dormían, y de repente, sin aviso, sin un solo ruido de advertencia, la puerta se vino abajo y entraron varios hombres armados. Préstele toda su atención a este detalle, porque va a volver al final de esta historia como un puñal clavado en la espalda. Esos hombres no entraron vestidos de cualquier forma, entraron uniformados, con ropa de policía, con gorras de autoridad, con el aspecto exacto de la ley entrando a proteger. Uno cargaba un machete, otro llevaba un fusil de asalto colgado al hombro como quien va de cacería. Imagínese el terror de esa mujer despertando de golpe en su propia casa, viendo entrar lo que cualquier persona en este mundo cree que es protección, y entendiendo en un solo segundo, en ese instante congelado donde el corazón se detiene, que la ley que creía ver era en realidad la muerte disfrazada. La sacaron a rastras, delante de su hijo menor. El cipote lo vio absolutamente todo, cada segundo, cada grito, cada instante de ese horror que ningún niño debería presenciar jamás en su vida. No me nace contarle con lujo de detalle lo que sigue, y esta es una de esas veces en las que prefiero guardarme lo más oscuro. Pero cuentan quienes estaban cerca que a Flor la pusieron frente a una decisión imposible, que le dijeron que escogiera, ella o el niño, y esa mujer, esa madre a la que la policía describía de una forma y su propia familia de otra completamente distinta, no dudó ni un instante, se ofreció. Dio su vida entera por su hijo sin pensarlo 2 veces. Así lo repite hasta hoy su familia, con la voz quebrada cada vez que lo cuentan. Que Dios la tenga en su gloria, porque un gesto así, tan puro, tan absoluto, solo lo hace alguien que carga algo muy grande adentro del pecho. Se la llevaron para el monte, y a las 7 de la mañana, apenas 3 horas después, la encontraron.
en el cementerio de una comunidad que se llama Las Cañas, en el municipio de Sulaco. Lo que le hicieron a esa madre es tan macabro que no me nace ponerlo en palabras completas, y usted me va a perdonar, pero no lo voy a describir con detalle. Solo le voy a decir esto: la dejaron ahí de una forma que buscaba una única cosa, que la gente la viera, que el horror se regara como pólvora encendida por todo el pueblo, que cualquiera que pasara por ahí entendiera, sin necesidad de una sola palabra, quién mandaba en esa montaña. Los vecinos que llegaron esa mañana ni siquiera se acercaban, miraban de lejos, tapándose la boca con las manos, hablando en susurros como si estuvieran en misa. Un municipio entero de gente trabajadora, de café y de ganado, convertido de un solo golpe en el escenario de una película de horror que nadie había pedido ver. Y ahí, en ese cementerio, con esa madre destrozada, arranca de verdad esta historia, porque el nombre que empezó a sonar pegado a ese horror, y a todos los que vinieron después, fue el de un hombre, el del jornalero, el del descuartizador. Pero ¿quién era realmente ese hombre? ¿De dónde había salido? Le voy a ser completamente honesto, y esto es parte de lo que hace este caso tan retorcido. De este sujeto se sabe poco, y lo poco que se sabe, él mismo lo enredó a propósito para protegerse. Cuando finalmente lo agarraron y lo pusieron frente a las cámaras, con la cara serena y el tono de voz manso, dijo llamarse Harold Alexander Rodríguez Hernández. Dijo que era originario de El Progreso, una ciudad más al norte. Dijo que era un simple trabajador de hacienda, un peón de finca cualquiera, que andaba en la chamba, en el jornal, y que la policía se había equivocado completamente de hombre. Y aquí está lo que a mí, personalmente, me revuelve el estómago cada vez que lo repito. ¿Sabe usted qué respaldaba esa versión de pobre jornalero inocente? Absolutamente nada. Ni un patrón que confirmara, él me trabajaba la finca, ni una sola planilla de pago, ni un compañero de corta de café que lo respaldara. Lo único que sostenía esa carita de cordero era su propia palabra, dicha con la misma calma con la que un asesino puede mentirle a un juez mirándolo directo a los ojos. Porque la gente de esas montañas lo conocía por otra cosa completamente distinta, y ese apodo, óigame bien, ese apodo no se lo puso su madre en la partida de nacimiento. Los investigadores lo relacionan directamente con un crimen espantoso cometido contra un comerciante de la zona. A ese hombre lo mataron de una forma tan brutal, lo dejaron en un estado tan atroz, que el propio terror colectivo del pueblo fue el que le puso el nombre. Nadie firmó un documento oficial diciendo, se llama así por esto. Fue el miedo puro, crudo, el que lo bautizó. Y cuando el miedo de un pueblo entero te pone un sobrenombre así, es porque hiciste algo que esa gente jamás, en el resto de sus vidas, va a lograr olvidar. A este mismo hombre, a este supuesto jornalero de mentira, algunos medios y algunas voces dentro de la propia investigación policial lo colocan también dentro de la misma célula que sembró de cadáveres esas montañas durante meses. Y seamos justos aquí, porque yo no le voy a vender casaca ni le voy a inventar nada que no esté confirmado. Lo que se le imputa formalmente a Harold es una lista larga y espantosa: secuestro agravado, extorsión, robo, tráfico de droga y el asesinato de aquel comerciante. Su papel exacto, minuto a minuto, en lo que le sucedió a Flor, eso todavía no lo ha dicho ningún juez en voz alta frente a un tribunal. Pero lo que sí es absolutamente cierto, lo que nadie discute ni cuestiona, es que este hombre pertenecía al grupo más sanguinario que había pisado esas montañas en años. Una estructura con nombre de pesadilla, el Cártel del Infierno. ¿Y quiénes eran exactamente esos hombres? Se preguntará usted, porque el nombre suena sacado de una película, pero le aseguro que la sangre que dejaron regada era completamente real. Le explico rápido, porque esto es clave para entender el verdadero tamaño de lo que estamos hablando. El Cártel del Infierno era una estructura de al menos una docena de hombres fijos, más toda una red de colaboradores, regada por el departamento entero de Lloro. Y arriba de todos ellos, un solo hombre al mando, Esteban Ferrera Rodas, alias el Comandante. Y aquí hay un dato que a mí, sinceramente, me pone la piel de gallina cada vez que lo pienso. El comandante no era un delincuente cualquiera que se formó aprendiendo en la calle a los golpes. Ese hombre había sido militar de verdad,
Había cargado el uniforme oficial, el de a de veras, antes de convertirse en el criminal más buscado del país, con recompensa millonaria puesta sobre su propia cabeza. Sabía de armas de alto poder, sabía de tácticas de combate, sabía cómo planear operativos con precisión militar. Por eso resultaba tan endemoniadamente difícil de cazar. Debajo de él, toda una tropa de apodos de guerra: Puñal, Supremo, Serrucho, Bacachoca, e incluso una hermana del propio jefe, a la que llamaban la Diabla. Y en la primera línea de los que hacían el trabajo más sucio, los sicarios de mayor confianza, esos que se ensuciaban las manos para que el jefe jamás tuviera que hacerlo él mismo. Ahí estaba Harold, el descuartizador. ¿De qué vivía realmente esta máquina de miedo? ¿Cómo se sostenía económicamente semejante estructura? De lo de siempre, mi estimado. De exprimir al pobre hasta la última gota. Le cobraban a los caficultores, a los ganaderos, a los dueños de pulperías, a todo el que tuviera algo que perder. Le llamaban el impuesto de guerra. Un pago obligatorio cada semana o cada mes, para que lo dejaran a uno seguir con vida. Y si usted no pagaba a tiempo, no le mandaban una carta de advertencia por escrito, le mandaban un mensaje escrito directamente con sangre sobre la tierra. Por culpa de esta organización, ese departamento se convirtió en el más violento de todo Honduras. Casi 100 muertos en apenas 4 meses. 4 meses. El doble de asesinatos que en el resto del país combinado. Un pueblo entero viviendo con la bota encima del cuello, día tras día, sin poder respirar tranquilo ni un solo minuto. Y no crea que esta gente solo se ensañaba con humildes y anónimos. Esta organización no le tenía respeto absolutamente a nada, ni siquiera a Dios. ¿Le suena el nombre del pastor Óscar Núñez? Era un hombre de fe profunda, un pastor evangélico que además sembraba café en sus tierras. De esos hombres buenos de los que uno dice, a ese no lo toca nadie jamás. Pues lo tocaron. Lo secuestraron en pleno camino, a plena luz del día, y le pusieron precio a su vida como si fuera mercancía. Pidieron primero 7 millones de lempiras, después bajaron a 5, y al final acordaron 1,5 millones. La familia, con el alma completamente en un hilo, juntó cada centavo que pudo conseguir y pagó religiosamente cada peso exigido. ¿Y sabe usted qué hicieron esos malditos después de recibir el dinero en sus manos? Lo mataron de todas formas. Lo dejaron tirado con impactos de bala en una zona rural, como si el dinero jamás hubiera importado. Pagar no lo salvó, rezar no lo salvó. Y eso, mi estimado, le dice exactamente con qué clase de monstruos estamos tratando aquí. Hombres a los que ni la palabra dada, ni el dinero entregado, ni el temor sagrado de Dios lograba frenar. Y déjeme decirle algo de guanaco a guanaco, porque esto a nosotros aquí en El Salvador no nos suena chino ni lejano. Nosotros vivimos exactamente eso durante años. Nosotros sabemos perfectamente lo que es meter a los hipotes temprano a la casa y trabar la puerta con doble seguro cuando empieza a caer la tarde. Sabemos lo que es escuchar una moto pasando despacio en el pasaje de noche y sentir que el corazón se detiene un segundo completo. Esa historia la conocemos en la carne propia, por eso lo que le pasaba a esa pobre gente allá en las montañas de Yoro, uno lo siente como si estuviera pasando a la vuelta de la esquina, no a cientos de kilómetros de distancia. Ahora imagínese bien esas montañas conmigo. Cierre los ojos un segundo si puede. Sulaco, Victoria Amarale, pueblos enclavados entre cerros a 1,000 metros de altura, envueltos en neblina espesa desde mucho antes de que salga el sol, caminos de tierra que se transforman en lodo puro con cada lluvia, cafetales trepando por las laderas, oliendo a tierra mojada desde la madrugada, casas de madera con ventanas sin vidrio, donde cualquier motor, cualquier voz elevada se escucha clarísimo en medio de ese silencio absoluto de montaña. Y en ese silencio, en esas montañas, existía algo que casi nadie fuera de ahí conocía: cuevas, cavernas naturales metidas profundamente en la roca, que los del lugar conocían desde generaciones atrás. Húmedas, oscuras, de acceso casi imposible para cualquiera que no conociera el terreno palmo a palmo. El escondite perfecto para una fiera que no quiere, bajo ninguna circunstancia, ser encontrada. Guarde también este detalle de las cuevas, porque ahí es exactamente donde va a terminar esta parte de la historia, y créame, va a necesitar recordarlo.
Pero ¿cómo, en el nombre de Dios, se le empezó a caer el teatro completo a esta gente? Con un jefe militar entrenado, con hombres armados hasta los dientes, con cuevas perfectas donde esconderse, con un pueblo entero muerto de miedo que no se atrevía ni a susurrar un nombre. ¿Sabe usted qué fue exactamente lo que destapó todo este horror? No fue ningún satélite de última generación, no fue ningún soplón pagado con maletines repletos de dólares, ni ninguna de esas tecnologías de película que uno ve en Hollywood. Fue el miedo, pero el miedo, esta vez, cambiado completamente de bando. Durante meses enteros, esta gente controló toda la sierra con una sola arma más poderosa que todos sus fusiles juntos, el terror puro y constante. La gente no hablaba porque sabía perfectamente lo que le pasaba al que se atrevía a abrir la boca. Lo vieron en el cuerpo destrozado de Flor. Lo vieron en esa grabación macabra que empezó a circular de teléfono en teléfono, de caserío en caserío, como una plaga imposible de detener. El mensaje era clarísimo, sin necesidad de traducción: cállese, o le toca a usted el turno. Pero pasó algo que esos criminales jamás calcularon en sus planes. Hay un punto exacto en el que el miedo se voltea completamente. Hay un momento preciso en el que una madre, viendo a sus propios hijos crecer bajo esa sombra permanente de terror, deja de tenerle miedo a la muerte y empieza a tenerle mucho más miedo a que sus cipotes crezcan enteros dentro de ese infierno cotidiano. Yo me imagino a una de esas mujeres del caserío, una cualquiera, sin nombre, porque por su propia seguridad nunca vamos a poder conocerlo, agarrando un teléfono prestado lejos de su casa, con las manos temblando de puro terror y hablando, diciendo lo que sabía, porque cuando cae el primer testigo, empiezan a caer todos los demás, uno jala al otro en cadena, y del otro lado, por fin, después de tanto tiempo, había alguien escuchando de verdad. El Estado hondureño ya venía apretando fuerte con un régimen especial de seguridad, con más policía y más soldados desplegados en las calles, de una manera que nos recuerda mucho, aquí en El Salvador, a cómo se le puso el pie encima a las estructuras de pandillas años atrás. En Honduras, el resultado fue más peleado, más lento, no le voy a mentir con eso, pero para esta cacería específica, esa mano dura fue exactamente lo que terminó abriendo la puerta que todos necesitaban. Si quieres estar al tanto de todas las capturas, operativos policiales y noticias sobre la lucha frontal contra las estructuras criminales en Centroamérica, suscríbete ahora mismo al canal, porque lo que viene a continuación en esta historia es el momento exacto donde absolutamente todo comenzó a cambiar de rumbo. Después del asesinato del pastor, después del cuerpo destrozado de Flor, después de esa grabación que le dio la vuelta al país entero en cuestión de horas, el gobierno finalmente dijo basta y mandó a lo mejor que tenía disponible en toda la montaña: la Policía de Investigaciones, las Fuerzas Especiales, la unidad dedicada específicamente a rescatar secuestrados, lo mejor de lo mejor, todos juntos, y arrancó la cacería de verdad. ¿Y cómo se caza exactamente a una fiera dentro de su propio territorio? Con paciencia infinita, cerrando el círculo poco a poco, casi centímetro a centímetro. Fueron más de 10 días completos. 10 días de hombres subiendo cerros empinados a pie, durmiendo directamente en el lodo, aguantando lluvia tras lluvia y neblina tras neblina, siguiendo huellas casi invisibles, apretando cada camino posible de salida. 10 días en los que la montaña, que siempre había sido la casa segura del cártel, se les fue convirtiendo lentamente en una trampa mortal sin escapatoria. Cada día que pasaba significaba un camino menos por donde escapar. Cada retén nuevo en la carretera era una soga más apretada alrededor del cuello de esa organización. Y en los caseríos empezó a suceder algo que jamás había pasado antes en toda esa región. La gente que antes se hacía la desentendida, que antes miraba deliberadamente hacia otro lado, empezó a hablar bajito con los agentes, a señalar con la mirada, sin decir una palabra en voz alta, a indicar por dónde exactamente se movían esas sombras durante la noche, porque cuando un pueblo entero por fin siente que existe alguien más fuerte que el que lo aterroriza a diario, se suelta completamente la lengua. Y esa lengua suelta, créame, valía muchísimo más que 100 fusiles juntos apuntando en la misma dirección. Y así, con esos datos frescos llegando cada día,
el círculo empezó a cerrarse definitivamente sobre los nombres más grandes de la organización. Primero cayó Puñal, y ponga muchísima atención a este nombre, porque va a regresar al final de esta historia, y le va a cerrar todo el rompecabezas. A Puñal lo señalan de tener un rol muy específico y particular dentro de toda la banda. Era el hombre de la cámara, el encargado exclusivo de filmar los mensajes de terror que circulaban por toda la sierra sembrando pánico. Después cayó Supremo, quien manejaba directamente la logística de toda la operación, las armas, los vehículos, las rutas de escape planificadas con anticipación. Uno por uno, los brazos completos de esta organización fueron quedando tirados en el camino, presos, esposados, mientras el jefe, allá arriba en lo más alto de la montaña, se iba quedando cada vez más solo, cada vez más acorralado contra las rocas. Hasta que finalmente llegó el 7 de mayo. Y aquí, mi estimado, quiero que se ponga cómodo de verdad, porque vamos a vivir esta parte minuto a minuto, como si usted mismo estuviera ahí presente. Póngase en el monte, entre la neblina espesa, justo al lado de esos policías, porque lo que viene a continuación es la caída definitiva. Es de madrugada cerrada en la sierra, exactamente en el límite entre los municipios de Sulaco y Marale. Hace un frío que cala hasta los huesos. La neblina está tan espesa que uno literalmente no logra verse ni la propia mano extendida frente a la cara. Los agentes llevan ya varias horas arrastrándose entre la maleza completamente mojada, sin hacer absolutamente ningún ruido, siguiendo paso a paso la información que finalmente los llevó justo hasta ahí, hasta la boca de una cueva escondida profundamente en la roca. Adentro de esa cueva hay exactamente 3 hombres. Está el comandante, el jefe, el ex militar, la pieza más buscada de todo el país, y con él, cuidándole la espalda como perros fieles, sus 2 sicarios de mayor confianza absoluta, Serrucho y Harold, el descuartizador, el jornalero que jamás fue jornalero de nada. Ellos creen, en ese preciso momento, que ahí adentro están completamente seguros. Creen que la montaña, como siempre lo ha hecho, los sigue protegiendo. No tienen ni la más remota idea de que afuera, entre esa neblina espesísima, el círculo ya se cerró por completo alrededor de ellos. Y entonces, todo se rompe al mismo tiempo, en el mismo segundo exacto. Gritos, órdenes secas y directas. El monte entero iluminándose de golpe con las lámparas tácticas. La policía cae sobre la cueva y adentro se desata literalmente el infierno, porque esta gente jamás pensaba entregarse pacíficamente con las manos en alto. Hay disparos cruzados, hay confusión total, hay hombres corriendo desesperados en medio de la oscuridad entre la roca húmeda, y en medio de todo ese caos absoluto, el jefe, el comandante, hace exactamente lo que mejor sabe hacer un militar entrenado cuando está acorralado: buscar desesperadamente la salida. Herido, sangrando visiblemente, ese hombre logra escurrírsele por completo a los policías. Y óigame bien esto, porque parece sacado directamente de otra época histórica. Se sube a un caballo que tenía preparado y se pierde monte arriba, tragado por la neblina espesa, abandonando sin ningún remordimiento a sus 2 perros de pelea más leales, porque los que definitivamente no lograron escapar esa madrugada fueron Serrucho y el gran descuartizador. A Harold lo sacan de esa cueva completamente esposado. El hombre cuyo nombre nadie en esas montañas se atrevía a pronunciar en voz alta, termina arrinconado dentro de un hueco de piedra fría, sucio, sudando frío, cazado exactamente como el animal que siempre fue por dentro, sin su carita de cordero inocente, sin su cuento bien ensayado del pobre jornalero honrado, solo un hombre completamente acorralado, con la máscara finalmente caída al suelo para siempre. Y ahora sí, préstele toda la atención del mundo a lo que encontraron dentro de esa cueva, porque cada cosa que sacaron de ahí es una pieza clave de este rompecabezas completo. Sacaron armas de fuego de las grandes, de esas de guerra, sacaron munición en cantidades considerables, sacaron droga lista para distribución, sacaron chalecos antibalas de uso táctico, y sacaron algo más. ¿Se acuerda del detalle que le pedí que guardara con cuidado allá al principio, en la casa de Flor? Los uniformes. Dentro de esa cueva, junto a las armas y la droga, encontraron ropa de policía completa, uniformes auténticos.
la misma exacta clase de indumentaria de autoridad con la que unos hombres entraron a las 4 de la madrugada a la casa de una madre humilde en Victoria y se la llevaron a rastras delante de su propio hijo pequeño. Ahí está. Ahí se amarra por completo el nudo de esta historia. Por eso esta gente podía moverse por los caminos de la sierra como si nada, sin levantar sospechas. Por eso podían llegar hasta una casa cualquiera, y la víctima les abría la puerta creyendo, con toda buena fe, que llegaba la ley a protegerla. Se disfrazaban de lo único en lo que la gente pobre de esas montañas todavía quería creer con el alma, de protección oficial, y esa, tal vez, fue la crueldad más grande de todas dentro de esta historia entera. Convertir el uniforme que debería cuidarte, el que representa seguridad, en el último rostro humano que ibas a ver antes de morir. Se lo digo con el corazón completamente abierto, porque a mí esto me da una cólera que no me cabe dentro del pecho, y sé perfectamente que a usted también le pasa lo mismo escuchándolo ahora. A Harold y a Serrucho los bajaron de la montaña esposados de pies y manos, los subieron a las patrullas y los trasladaron bajo un resguardo policial pesadísimo hasta Tegucigalpa, la capital, escoltados en todo momento por agentes fuertemente armados. El fin definitivo de esta fiera, un juez especializado en crimen organizado, les dictó prisión preventiva de inmediato. A Harold lo mandaron encerrado enfrentando esa lista larga de delitos que ya le mencioné: secuestro agravado, extorsión, robo, tráfico de droga, con la sombra pesada del asesinato de aquel comerciante y de todo lo que sembró esa célula criminal colgándole encima para el resto de su vida. ¿Y sabe usted exactamente a dónde va a parar un hombre como este dentro del sistema hondureño? A la Penitenciaría Nacional de Támara. Y déjeme decirle con toda franqueza que Támara no es una cárcel cualquiera de las que uno se imagina. Es un lugar del que la propia gente que ha estado encerrada adentro habla literalmente como de un infierno hecho de concreto y metal. Calor que asfixia sin descanso. Agua completamente racionada. A veces apenas unas bolsitas repartidas al día entre cientos de reos. Hacinamiento brutal. Violencia constante entre pabellones. Un sitio donde cada día se convierte en una eternidad completa. Y perdóneme que se lo diga sin ningún tipo de rodeos, pero para un hombre al que señalan de todo lo que señalan a este sujeto, a mí sinceramente no me nace sentir ni una sola gota de lástima. Que Dios me perdone si me equivoco, pero hay cosas que definitivamente no. Bueno, ya cayó el descuartizador, ya quedó encerrado tras las rejas. Fin completo de la historia, ¿verdad? No, todavía no, porque aquí es exactamente donde viene lo que le prometí desde el principio. Aquí viene el escalofrío de verdad. ¿Se acuerda de aquella grabación macabra? ¿De esas 4 palabras que decían, apenas es el comienzo? ¿Se acuerda que le dije desde el inicio que esas palabras guardaban algo que ni la propia policía logró entender de un solo intento? Pues aquí está la revelación completa. Al principio, absolutamente todo el mundo pensó que ese video era simplemente un arranque de locura y salvajismo puro, una barbaridad más cometida por unos criminales sin control, un crimen aislado y ya está, sin nada más detrás. Pero cuando juntaron todas las piezas del rompecabezas, cuando cayó Puñal, el hombre encargado exclusivamente de la cámara, cuando encontraron esos uniformes exactos dentro de la cueva, cuando finalmente ataron el mensaje completo de ese video con la forma precisa en que sacaron a Flor de su propia casa, entendieron la verdad completa de lo que realmente estaba pasando. Y esa verdad resultó ser muchísimo peor de lo que cualquiera se hubiera imaginado en sus peores pesadillas. Esa grabación tenía todo un plan detrás, un plan frío, absolutamente calculado, pensado hasta el último segundo de duración. Tenían un hombre dedicado exclusivamente, de tiempo completo, a filmar el horror que ellos mismos producían. Filmaban con un propósito muy específico, que el terror se regara como pólvora encendida por toda la región. Filmaban para que usted, sentado tranquilo en su propia casa, a 10 pueblos enteros de distancia, viera con sus propios ojos lo que le podía llegar a pasar si no pagaba puntualmente y se quedaba completamente callado. El miedo, mi estimado, era el producto final que esta organización fabricaba en serie, con logística propia, con planificación estratégica, con un empleado asignado específicamente a esa tarea macabra.
Por eso la advertencia completa que se escuchaba en aquel video jamás terminaba solamente en «apenas es el comienzo». Seguía. Decía algo parecido a «esto le va a pasar exactamente al que se meta con nosotros». Y luego remataba con 3 palabras que hoy, sabiendo absolutamente todo lo que ya sabemos, suenan completamente distintas y mucho más aterradoras. Vamos por los demás. Deténgase un segundo exacto en esas 3 palabras finales, porque cuando esta gente las pronunció frente a esa cámara, no estaban mintiendo ni exagerando ni un poquito. Ese cuerpo destrozado en el cementerio de las Cañas no fue un episodio aislado de violencia sin control. Fue una promesa cumplida al pie de la letra, filmada con toda intención, distribuida estratégicamente y calculada fríamente para sembrar terror durante meses completos. Y la pregunta que a mí, personalmente, me quita el sueño cada vez que pienso en este caso, la misma que probablemente le va a quitar el sueño a usted esta noche, es esta. ¿Cuántas víctimas más hubo que jamás aparecieron en ningún video? ¿Cuántas personas desaparecieron para siempre en esas montañas sin cámaras encendidas, sin nombre conocido, sin cementerio donde llorarles? Solo Dios lo sabe con certeza absoluta, y solo Dios sabe cuántas más habría llegado a ver si esta estructura criminal completa no llega finalmente a caer bajo el peso de la justicia. Porque eso que usted acaba de conocer con lujo de detalle, la caída definitiva del descuartizador, no era en absoluto el final de nada. Era apenas la punta de un hilo mucho más largo. Debajo de esa punta había una empresa completa dedicada al terror sistemático, con su propio hombre de cámara asignado, sus uniformes policiales robados, su sistema de impuesto de guerra funcionando con precisión de negocio, y un jefe militar entrenado dando órdenes precisas desde las sombras más profundas. Y hay algo más, algo que todavía se sigue investigando entre susurros discretos, algo que ningún juez ha puesto todavía por escrito en ningún documento oficial, pero que a quienes conocen de cerca este caso les quita literalmente el sueño por las noches. Se dice, y se lo aclaro con toda honestidad, que esto no está comprobado todavía, que esta gente de la montaña no operaba completamente sola, que por detrás, muy por detrás, alguien mucho más grande, desde el otro lado de Centroamérica, desde territorio mexicano, les habría estado dando apoyo directo, que el cártel del infierno sería apenas un dedo pequeño de una bestia bastante más grande y mucho más peligrosa. No está probado, insisto, se lo aclaro con total transparencia. Es de esas cosas que se comentan entre quienes investigan de cerca. Pero si llegara a confirmarse algún día, imagínese usted el tamaño real y aterrador de lo que estamos hablando aquí. Y ese jefe, el comandante, no se le olvide nunca, se escapó. Herido, sí, con sangre corriéndole por el cuerpo. A caballo, en plena neblina cerrada, sí, pero se escapó por completo de esa cacería. El comandante todavía anda suelto en algún punto exacto de esas montañas mientras yo le cuento esto ahora mismo, con la mitad completa de sus hombres presos, pero completamente libre él. Y un hombre así, entrenado militarmente, acorralado y desesperado, resulta muchísimo más peligroso que nunca antes en su vida criminal. Pero esa cacería, la del verdadero comandante, es una historia completamente aparte. Una que le tengo que contar con toda la calma necesaria en otro video, porque le juro que es todavía más grande que esta, y le va a quitar el sueño de verdad. Si no quiere perderse el momento exacto en que finalmente caiga el jefe completo de esta organización criminal, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita de notificaciones, porque esa cacería sigue completamente abierta en este mismo instante mientras usted escucha estas palabras. Por ahora, quédese con lo que sí se logró conseguir. Hoy, en esos pueblos escondidos de la sierra hondureña, la gente respira de una manera un poquito distinta. El miedo no desapareció de un solo golpe. Sería mentira completa decírselo así de fácil. Esas heridas tan profundas tardan años enteros en cerrar de verdad. Pero el hombre cuyo nombre nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, ya no camina libremente por esos senderos de montaña. Ya no se van a volver a abrir puertas a las 4 de la madrugada por culpa suya. Los hipotes de esos caseríos pueden caminar tranquilos hacia la escuela sin cargar ese peso encima de los hombros. Y la gente honrada, esa que solo quería sembrar su café en paz,
y sacar a sus hijos adelante con dignidad, gracias a Dios, hoy puede dormir un poquito más tranquila por las noches. Y en algún lugar de este mundo, dos hipotes siguen creciendo sin su madre a su lado, sin la mujer que se ofreció completamente a sí misma para que uno de ellos siguiera con vida. Que Dios me la tenga en su gloria eterna, a Flor, y que le regale fuerza a esos niños donde quiera que estén hoy creciendo. Porque el verdadero valor de toda esta historia jamás lo tuvo ningún policía ni ningún fusil de asalto. Lo tuvo una madre humilde, a las 4 de la madrugada, en el momento exacto en que le tocó escoger entre su propia vida y la de su hijo. Ahora quiero saber, de corazón, ¿qué piensa usted sobre todo esto? Un hombre al que le decían el descuartizador, un hombre que juró frente a las cámaras ser un pobre jornalero mientras cargaba ese nombre pesado a la espalda, un hombre señalado directamente de sembrar de terror media montaña entera, ¿merece pudrirse tras las rejas el resto completo de sus días? Contésteme aquí abajo en los comentarios qué opina usted realmente. Y antes de que se vaya, si este tipo de investigaciones profundas sobre seguridad y crimen organizado le interesan tanto como a mí, suscríbete ahora mismo al canal, porque nos vemos muy pronto en el siguiente video, con la historia completa de la cacería del comandante.